Bueno, la verdad es que cuando estaba preparando este mensaje todavía no anunciaba Héctor cuándo se iban a hacer estas reuniones evangelísticas, ¿verdad? Pero pues algo que recuerdo y que pues no se había hecho así. Normalmente pues a la hora de comentar esto pues se anuncian cuándo van a ser las reuniones, ¿verdad? Pero me acuerdo que cuando lo comentó por primera vez, él dijo que cuando estuviéramos listos íbamos a tener unas reuniones de evangelización. Y bueno, pues la verdad es que pues tenemos que, lo normal sería cuestionar, ¿verdad? Y pensar, bueno, ¿qué significa estar listos? ¿Y qué debemos hacer? Y pues pensando en esto, pues estaba leyendo ahí, pues cómo estuvieron listos los primeros cristianos. ¿Qué hicieron, verdad? Para estar listos para compartir el evangelio, para tener campañas exitosas, ¿verdad? De evangelismo. Y vemos aquí en el libro de Hechos que en el capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y luego el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces les dijo que esperaran, ¿verdad? Esperaran la promesa del Padre. Y en el versículo 8 del mismo capítulo 1, les continúa hablando y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el versículo 12 dice lo que hicieron. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hermano de Jacobo. Y dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice aquí, ¿verdad? Que ellos esperaron, dice, orando. Y entonces, pues, deberíamos nosotros de hacer lo mismo. Cuando hubo oposición, esta vez de las mismas personas que mataron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando tuvieron oposición los discípulos, ¿qué hicieron? Y vamos a ver que pues se empieza a ver un patrón que se establece y que nosotros también debemos de continuar haciendo, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 4, 23 al 30, dice la Escritura, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando oraron, que es el patrón que estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? Dice el versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Podemos concluir que una de las mejores maneras de prepararnos, pues es orando. De hecho, pues nuevamente en el capítulo 6, en los versículos 1 al 4, los apóstoles mencionan la oración y el ministerio de la palabra de Dios como los dos ministerios más importantes que ellos tenían. Aunque la oración es lo que el día de hoy vamos a considerar. Dice estos versículos: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, entonces el título de la predicación del día de hoy es: orando obtendremos buenos resultados. Y en primer lugar, orando obtendremos buenos resultados porque la oración nos acerca a Dios. Porque la oración nos acerca a Dios. Y en el capítulo 4, versículo 23, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, la voz a Dios. Aunque los cristianos del primer siglo eran unidos, como vemos aquí, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan les contaron todo lo que los principales, los sacerdotes y los ancianos les habían dicho, ellos inmediatamente se dirigieron a Dios en oración, porque ellos sabían que necesitaban a Dios, más que lo que se necesitaban unos a otros, ¿verdad? Ellos por ellos mismos eran incapaces de llevar a cabo la tarea que Jesús les había encomendado. Por eso se dirigieron a Dios de tal manera, ¿verdad? Reconociendo su soberanía, reconociendo el control que Dios tiene de todas las cosas, diciendo, ¿verdad? Soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y aquí observamos, pues, que estos hombres se estaban alineando al plan de Dios. Porque podemos nosotros, o podrían haber ellos, querer que Dios se alineara a sus propios planes o designios, ¿verdad?
Esto que les estaba aconteciendo no se trataba de ellos mismos, se trataba de los planes de Dios, se trataba de los propósitos de Dios, y ellos lo entendían. Así también nosotros somos los que necesitamos a Dios, ¿verdad? Él nos quiere usar, pero debemos recordar que, pues en la Escritura nos dice que Dios puede usar otras personas, otras maneras, ni siquiera personas, ¿verdad?, para cumplir sus propósitos. Como lo vemos en Lucas capítulo 25, 25 al 40, ¿verdad? Perdón, 35 al 40. Que dice así la Escritura, dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían los mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, perdón, ¿les di cita mal? Lucas 25, 35 al 40, perdón. ¿No es Lucas 19 entonces? Sí, ok. Tengo Lucas 19 y no sé por qué tengo un 25 ahí. Disculpen por hacerlos perderse, pero voy a seguir desde el 37. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, Dios cumple sus propósitos cuando Él quiere. Él no nos necesita a nosotros, pero Él quiere usarnos a nosotros. Entonces debemos de ser conscientes, ¿verdad?, de esta verdad, que si tú quieres que Dios te use, pues entonces, pues lo primero que tienes que hacer es acercarte a Él. Los discípulos tenían el concepto correcto de las cosas que estaban aconteciendo. Ellos entendieron que esto que estaba sucediendo, Dios lo había predicho, que así sería, ¿verdad? Por eso dicen en su oración ellos mismos, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estamos en Hechos 4, ¿verdad? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos estaban dispuestos, los discípulos estaban disponibles a participar en este plan de Dios, aunque les fuera a traer persecución. Ellos sabían lo que vendría, ya lo estaban viviendo. En el caso de Pedro y Juan, ¿verdad? Pero esto iba también a suceder a todos los demás discípulos, ¿verdad? Que
compartieran el Evangelio. Y uno de los problemas más grandes de la vida de oración en los creyentes de hoy en día es que el enfoque de nuestras oraciones somos nosotros, nuestras necesidades personales, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, lo que nosotros queremos, ¿verdad? En vez de lo que Dios quiere. Pero una oración bíblica nos enseña que lo que Dios quiere es más importante que lo que nosotros querramos. Lo que Dios quiere debe de tener prioridad en nuestras oraciones. Por eso cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo que les enseñara a orar, como Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos, el Señor Jesucristo primero enfatizó, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, 9 y 10, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estos discípulos, en vez de orar porque Dios hiciera sus vidas más fáciles, oraron porque Dios los fortaleciera, ¿verdad?, en medio de las dificultades. Esta es la oración que estaban ellos haciendo, ¿verdad? Y que, pues, es una oración que obtiene buenos resultados, ¿verdad? En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la opresión, pues, no nos gusta estar, ¿verdad? Va porque son días difíciles. Son momentos que queremos evitar. Pero debemos estar recurriendo a Dios en oración. Como cuando un barco está bajo una tormenta, ¿verdad? En las tormentas los barcos pierden el control. Por eso es necesario que cuando hay una tormenta, anclar el barco, ¿verdad?, con una soga en algo muy fijo, algo inamovible, ¿verdad?, como una roca, ¿verdad? Jesús es la roca, ¿verdad?, y nos mantenemos unidos a Él por medio de la oración. La oración es como esa soga, ¿verdad?, que nos permite tener seguridad y estabilidad en medio de las tormentas. Por eso, la oración es muy importante. El medio que Dios nos ha dejado para acercarnos a Él es la oración. Porque Dios quiere, ¿verdad?, que al buscarlo, que nos acerquemos a Él, ¿verdad?, y tengamos una buena comunión con Él. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 3 al 10, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En segundo lugar, orando obtendremos buenos resultados, porque la oración nos cambia. Porque la oración nos cambia. Lo más común es que vayamos a Dios en oración porque queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, ¿verdad? Cambie la actitud de una persona, nos dé algo que no tenemos. Pero lo primero que Dios debe de cambiar es a nosotros mismos. Me recordaba un psicólogo que hace unos años, un psicólogo muy conocido, que hace algunos años pues empezó a criticar a la juventud de hoy en día y decía que los jóvenes querían cambiar el mundo. Por ahí todo empezó con una muchachita, ¿verdad? Joven, que empezó a hablar de lo que le estábamos haciendo al planeta, ¿verdad? Y entonces todos los muchachitos jóvenes empezaron a hablar de lo mismo, ¿verdad? Y entonces él hizo una observación y pues hizo una crítica, ¿verdad? Una crítica creo que muy acertada, pero decía que todos los jóvenes ahora de hoy en día, decía, quieren cambiar el mundo. Pero él decía, ¿cómo vas a cambiar el mundo si no te puedes cambiar ni siquiera a ti mismo? Y decía, si hablas en serio y quieres cambiar el mundo, comienza con tu propio cuarto. Tómala, todos los que tenemos hijos decimos, ay, joder, pues sí, ¿verdad? Lo primero que debes de hacer es tender tu cama después de levantarte. Organizar tu cuarto, ¿verdad? Y si no eres capaz de hacer esto, estás en la lona. ¿Cómo vas a cambiar el mundo, verdad? O sea, muy acertados sus comentarios, ¿verdad? Pero, pues, como cristianos, pues, ¿cómo vamos a ir al mundo y decirle a los hombres que busquen a Dios, que Dios es lo más importante, si no es lo más importante para nosotros? Nosotros somos hombres y mujeres débiles y solo a través de la oración podemos pedirle a Dios que nos cambie, ¿verdad? Nos prepare. De hecho, es muy importante considerar el ejemplo del apóstol Pedro. En el momento que acusa a los judíos de negar al Señor, en Hechos capítulo 3, versículo 14, les dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Pero, ¿acaso no fue el mismo Pedro quien había negado a Cristo 3 veces la noche que fue arrestado? ¿No sucedió esto? ¿Con qué cara, verdad? Ahora Pedro lo dice. Podrían haber pensado algunos, ¿verdad? O haberlo manifestado, tal vez que supieron estas cosas. Y pues ahora que lo vemos, ¿verdad? En la Escritura. Pero observamos que Pedro inmediatamente se arrepintió y lloró amargamente su traición. Sin embargo, eso no impidió que en este momento, con mucho valor, acusara la conciencia de los judíos.
porque era lo que ellos debían de escuchar. No sé qué vendría a su mente, ¿verdad? Si su negación se le vino también, ¿verdad? Pero este era algo que el apóstol pues tuvo que tener mucho valor para decirlo. A veces hay cosas en la vida, en nuestra vida, cosas que hemos hecho que no nos permiten hablarle a los demás de Cristo. Cosas que mantienen nuestra boca cerrada. Dios lo sabe. Pero así como Pedro, Dios te puede dar la victoria y el valor para hablar de Él. Siempre me ha llamado la atención en el Salmo 139, que le han puesto como título, ¿verdad? Omnipresencia y omnisciencia de Dios. O sea, Dios está en todas partes y Dios lo sabe todo, ¿verdad? De eso es el Salmo 139. El salmista empieza reconociendo estos atributos de Dios a tal grado, fíjense, que en el versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, hasta lo que voy a decir, lo que estoy pensando, Dios lo sabe, ¿verdad? Dios está en todas partes. Todo lo sabe. La oscuridad para Él es como el día. Nada se puede esconder de Él. Él nos hizo y nos conoce perfectamente. Y lo que me llama la atención de este pasaje, de este Salmo 139, es que sabiendo esto, el salmista, sabiendo que nada podemos esconder del conocimiento de Dios, ¿por qué entonces él le dice en los versículos 23 y 24, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si Dios no necesita su permiso, ¿para qué le pide a Dios que haga eso? La respuesta, pues, es que Él le está pidiendo a Dios de manera voluntaria que lo examine y que lo cambie. Era su actitud la que se estaba manifestando aquí. No es lo mismo que Dios sepa lo más profundo de nuestro ser, porque Él es omnisciente, y que nosotros le pidamos que nos examine para cambiarnos. Debemos dejarle a Dios actuar en nosotros de manera voluntaria, deseando que Él nos cambie. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios usó a Pedro, a pesar de que lo negó 3 veces. Pedro aprendió a no confiar en sí mismo y a depender de Dios. La oración nos ayuda, ¿verdad?, a alinear nuestras prioridades. Y tal vez tus prioridades tienen que cambiar si quieres obtener buenos resultados al predicar la palabra de Dios. La prioridad principal es Dios, ¿verdad? Dios debe ser nuestra prioridad. Y los discípulos tuvieron a Dios como su prioridad, ¿verdad?
porque ellos querían participar en su voluntad, en su plan, perdón, haciendo su voluntad. Ellos pidieron que Dios interviniera a favor de ellos para que anunciaran el evangelio, ¿verdad? Para hablar de él, a pesar de la oposición. Dios debe de ser nuestra prioridad. Después, los demás. Nuestra familia, las personas que no tienen a Cristo, el amor por ellos, ¿verdad? Deben de ser nuestra segunda prioridad. Y muy distante, en tercer y cuarto lugar, ¿verdad? Nuestra prioridad debe ser nosotros mismos, ¿verdad? Y las cosas materiales, como lo fueron con estos discípulos. Las cosas materiales, su propio yo, ¿verdad? Fueron y estuvieron en un lugar muy lejos, ¿verdad? De los dos primeros lugares. Y entonces, pues vemos cómo ellos eran personas que se negaban a sí mismas y le dieron el lugar a las cosas materiales. No que no le dieron lugar, ¿verdad? Sino que las cosas materiales nunca fueron más importantes que Dios, nunca fueron más importantes que las personas, ¿verdad? Porque dice aquí, en el versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hace poquito hablábamos de esa situación, ¿verdad?, que sucedió con estas personas y pues claro, tenemos que recordar que en Pentecostés, ¿verdad?, poquito después 3,000 personas y después aquí como 5,000 personas conocieron de Jesucristo, aceptaron a Jesucristo. Pero de aquellas personas, muchos eran extranjeros de otros países que venían a celebrar el Pentecostés en Jerusalén. Y quedándose ellos y aprendiendo más de la palabra de Dios, pues tuvieron necesidad. No tenían casa. Venían preparados para estar algún tiempo, ¿verdad? Pero no venían preparados para quedarse ahí mucho tiempo. Y entonces hubo una necesidad. Y cuando las personas son más importantes para nosotros que nuestras posesiones, entonces es muy fácil pues dejar nuestras posesiones por los demás, ¿no? Cuando Dios es más importante para nosotros que nosotros mismos, pues entonces pues es muy fácil, ¿verdad?, negarnos a nosotros mismos para buscar que el plan de Dios se cumpla. Si no estás orando, debes de empezar a hacerlo. Si estás orando pero no recibes, no pares de orar, ¿verdad? Rectifica. Pide que Dios te cambie, que cambie tu oración a la oración que Él quiere contestar. En tercer y último lugar, orando obtendremos buenos resultados, porque la oración mueve a Dios a actuar. La oración mueve a Dios a actuar. Dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Y bueno, pues nos gusta lo sobrenatural, ¿verdad? O sea,
cuando vemos algo así, pues pues no dejamos de asombrarnos y de ver el poder de Dios, pero existe algo más seguro, ¿verdad? Todavía, que estas manifestaciones sobrenaturales, y que a veces perdemos de vista, ¿verdad? Que no le damos el gran valor que tienen. Y en la oración de estos hombres, en Hechos capítulo 4, ellos hacen una mención sobre el Salmo 2 en su oración. Y nos enseña esto, pues que su oración fue basada en la palabra de Dios. Y cuando nuestras oraciones son basadas en la palabra de Dios, pues debemos de tener la seguridad, ¿verdad?, que las vamos a obtener, ¿verdad?, la respuesta. Dice la Escritura también, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nos enseña esto en Primera de Juan, ¿verdad? En capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Cómo sé que tendré lo que pido? Pues porque Dios lo promete, ¿verdad? Si tú estás pidiendo conforme una promesa de Dios, pues Dios te la va a otorgar. Esta petición es de acuerdo a su voluntad. No era para su beneficio, ¿verdad?, personal, sino para la gloria de Dios, para que otros hombres sean salvos. Esta petición pone a Dios en primer lugar. No necesitamos que tiemble, ¿verdad?, para saber que Dios desea darnos estas respuestas también. Y dice la Escritura, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El libro de los Hechos, ¿verdad?, se le conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles también. Pero también podemos decir con toda seguridad, le podríamos llamar, ¿verdad?, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque es quien trabajaba en ellos, es quien los controlaba y es quien les usaba. Por eso dijo Jesucristo, ¿verdad? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una vez que en el Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, en ese momento el Espíritu Santo vino a habitar en sus vidas, ¿verdad? Y los controló. Y una vez que el Espíritu Santo habita en un creyente, desde ese momento de Pentecostés, ya no se separa de él, ya no sale de él. Pero cuando dice en el capítulo 4 que fueron llenos del Espíritu Santo nuevamente,
En este caso se refiere a que fueron controlados por el Espíritu Santo. Ya habitaba en ellos, pero no los estaba controlando. No estaba controlando a todos, ¿verdad? Porque la llenura del Espíritu Santo se puede perder cuando pecamos. Y la Biblia lo llama entristecer al Espíritu Santo, ¿verdad? También la llenura del Espíritu Santo la podemos perder cuando le impedimos hacer las cosas que el Espíritu Santo quiere realizar en nuestra vida, ¿verdad? Que quiere que hagamos. Y la Escritura lo llama apagar el Espíritu. Compartir el Evangelio con el poder del Espíritu Santo o bajo la guía del Espíritu Santo es lo importante, ¿verdad? No nos deberían de extrañar cuando hacemos esto que haya oposición, que haya rechazo, que habrá desprecio, tal vez. Pero la oración es poderosa, ¿verdad? Y también habrá algunos que reciban a Cristo como su Señor y su Salvador. Y entonces por ellos vale la pena hacerlo, ¿verdad? Y vemos que así fue, ¿verdad? El Espíritu Santo era quien hacía las cosas. No eran y no somos los hombres, ¿verdad? Lo que lo hacemos. En el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 13, dice la Escritura: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los apóstoles no tenían preparación profesional, pero tenían el Espíritu Santo. No tenían preparación, pero tenían impacto, porque predicaban la palabra de Dios, predicaban la palabra que es de impacto. No tenemos ninguna excusa, ¿verdad? Debemos, bajo la guía del Espíritu Santo, hablarle a quienes podamos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. No recuerdo si lo leí o aquí se comentó acerca del ciego de Juan capítulo 9, donde en el versículo 25, después de que lo están cuestionando, él dice, entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este hombre de Juan no sabía de teología, no sabía de diferentes doctrinas bíblicas. Lo único que sabía con seguridad, más que nadie, fue su experiencia con Jesucristo. Cómo fue sanado. Y eso fue suficiente. Era todo lo que necesitaba hacer. Compartir lo que Jesucristo había hecho en su vida, ¿verdad? ¿Tuvo buenos resultados? Podremos decir, le fue de la patada al pobre, ¿verdad? Porque lo expulsaron. Pero dice que Jesús lo buscó y encontrándole, le dijo, ¿verdad?, si creía en el Cristo, ¿verdad?, en el Hijo de Dios, y él, arrodillándose, dice que lo adoró. O sea, Dios no te pide nada que no puedas hacer o que Él no te haya capacitado, pero necesitamos la guía de su Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Orar, ¿verdad? Oremos hasta que obtengamos buenos resultados. Dios les bendiga.